Buenos días. Vamos a repasar una parte de los libros sapienciales de la Biblia, que son estos que tenéis aquí apuntados. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el libro de los Salmos que nos hablan de Cristo. Los libros sapienciales pues versan sobre la sabiduría, el sabor de las cosas de Dios. Y dentro de estos libros, uno de los más importantes es el libro de los Salmos. En realidad, los Salmos no se deberían leer. Los salmos son canciones de Jesús y para Jesús. Son 150 canciones que están muy ordenadas, con un propósito espiritual clarísimo, muy ordenadas, con un origen, el principio en el Salmo 1 nos hablan de la felicidad individual, Salmo 2 felicidad de las naciones, y va repasando tema tras tema hasta llegar en el Salmo 150, que tiene los mismos versículos que el Salmo 1, en que nos dice que todo acabará bien con el reinado del Mesías, del Cristo exaltado. Son canciones, hemos dicho. Son canciones para cantarlas juntos. No se deberían leer, se deberían cantar siempre y nunca cantarlas solos, cantarlas juntos en la comunidad, idealmente presididos por un obispo, y en esa asamblea santa, el pueblo de Dios, presidido por su obispo o por un sacerdote, digamos, ejerce las funciones de Cristo. Cristo en ellos le habla a su Padre, y los salmos están pensados para esto, ¿eh? Ya desde su creación eran para cantarlos en el templo, ¿eh? Bueno, alguien a lo mejor los cantaba en su casa, pero eran para cantarlos en el templo. Bien, cuando en estas condiciones ideales, en que no lo decimos, solo lo leemos, sino que lo cantamos, y además lo hacemos en la Asamblea Santa, en realidad el que está cantando es Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia, Él es el cuerpo de la Iglesia, Él es nuestro esposo, Él es el que se dirige a su Padre. Vamos a hacer un repaso breve de lo que son los salmos. Citaremos algunos. Como he dicho, el Salmo 1 es el inicio y empieza con una palabra pues programática, ¿no? Hablando de la felicidad. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Hay varias posturas que no sigue, que no está caminando aconsejado de la gente mala, de los malvados, de los sin Dios, que además no está de pie en el camino de los pecadores, y el que no se sienta con los cínicos. Ni siquiera nos debemos sentar con los que se burlan de todo, según el Salmo 1, y este es el inicio del camino de la felicidad, que es mucho más que esto, pero el principio pasa por aquí, acompañarnos de personas buenas y abandonar las personas que nos pueden hacer daño. Esto es nuestra felicidad, que culminará en el Salmo 150. Las naciones también tienen su felicidad en Dios. El Salmo 1, pues, es programático, es mesiánico, el Salmo 2 también, pero referente a los pueblos, a las naciones. Y el salmista se pregunta, ¿por qué las naciones se rebelan contra este plan de felicidad? ¿Por qué no son fieles al camino del Señor? Pero Dios siempre pone incluso la venda antes de la herida. El Señor nos ofrece una solución y el salmista proclama un decreto. El decreto más importante de la historia lo proclamó Yahvé, Dios, cuando le dice a su hijo, hijo, tú eres mi hijo. En el día de hoy te he engendrado. Eh, un anuncio misterioso, como siempre a veces en la Biblia, porque recordemos que el salmista no sabe aún, el redactor humano de este salmo,
pues no sabe que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo, movido por el Espíritu Santo, nos está diciendo que Dios ha proclamado un gran decreto, un gran edicto, que es decirle a su Hijo: hoy te he engendrado, en el día de hoy te he engendrado. Dios ha tenido un hijo, una gran maravilla para proclamarle a los musulmanes, ¿no? Alá es Dios, Alá es uno, Alá ha tenido un hijo de su misma naturaleza, para decírselo también al pueblo judío. Yahvé es uno, pero sin embargo él mismo dijo que engendraría a uno que es su hijo de su misma naturaleza divina. El salmo acaba con una expresión muy atrevida, muy bonita, que a lo mejor nunca hemos rezado y vale la pena hacerlo. El salmo acaba diciendo pues que Dios no solo ha decretado tener este hijo, engendrar un hijo de su misma naturaleza, sino que nos exhorta a que le besemos. Besad al hijo. Besad a este hijo, dadle un beso. Si no le dais un beso, se va a enfadar y pereceréis. ¿Cuál es el camino de la vida? Besar al hijo, porque es muy bello darle un beso con el alma a Cristo. Si no le besamos, morimos, fallecemos. Por lo tanto, la salmodia, los salmos empiezan con este programa mesiánico, escatológico, el final de los tiempos, camino de la felicidad. Enseguida, después, los primeros salmos aparecen problemas y hay un montón de sufrimiento que se nos van a exponer en el Salmo 3 al 14, en que hay lamentos, pues por el sufrimiento, por las traiciones de los amigos, por las enfermedades, por tantos dolores. En ese intervalo aparece una especie de descanso, de relax, que es el Salmo 8. El Salmo 8, que es el salmo que los primeros astronautas que pisaron la Luna dijeron delante de las cámaras de la televisión: este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y todo el mundo recuerda eso, pero posteriormente, más adelante, cuando fuera de las cámaras, cuando pasaron unos años, ellos reconocieron: nosotros en nuestro interior, Neil Armstrong y Aldrin dijeron pues que en su corazón ellos proclamaron el Salmo 8. El Salmo 8 que dice: cuando veo el cielo y las estrellas que has creado, cuando veo la luna, y él dijo esto con el pie en la luna, cuando veo la luna, cuando contemplo las estrellas como se deben ver desde la luna, me estremezco y pienso: Señor, si has hecho esto tan grandioso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes, para que le visites? Lo has hecho, una afirmación antropológica tremenda, como a Dios, como a ti mismo. Lo has hecho como a ti mismo. Los traductores aquí dicen que un poco menos que los ángeles. Los franceses son un poco más atrevidos, un poco menos que Dios, y quizá es más textual esta versión francesa. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos? ¿Qué soy? Bueno, los tratados de antropología dicen una cosa, los filósofos dicen otra, los médicos dicen otra, y todas encierran una parte de verdad, la mayoría de veces. El Salmo 8 dice algo insospechado y enorme: somos casi Dios. Rey sobre todas las cosas, Rey sobre todas las cosas, todo está bajo nuestros pies. Por supuesto que estas afirmaciones se refieren en último término a Cristo. Bueno, aquí para un momentito, pues para ver que el libro de los Salmos realmente está ordenado. Ya lo hemos dicho: felicidad personal, felicidad de los pueblos. De repente aparecen problemas, Salmo 3 al 14, con este breve consuelo del Salmo 8. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos para ser felices? Bueno, a pesar de las dificultades que yo veo en mí mismo y en los demás, y que en estos salmos pues me lamento,
se me abre una puerta. La distancia entre el hombre y Dios es infinita. Lo hemos visto en todas esas dificultades. Sin embargo, tenemos una puerta abierta, o un ascensor para subir al monte y morar con Dios. Y en estos salmos se nos van a mostrar quién puede subir al monte, quién puede vivir contigo. Bueno, una estructura que muestra ciertas similitudes con ya la segunda parte de la salmodia, que son 150 salmos, como hemos dicho, los salmos de Asaf, una palabra misteriosa. ¿Qué quiere decir Asaf? Bueno, Asaf probablemente era un sacerdote, un levita, que lo que hacía era dirigir la música en el templo. Sin embargo, bueno, ya lo explicaremos, Asaf recoge toda una tradición que arranca de su propia familia, de los sufrimientos de su familia. Estuvieron a punto de morir muchos de los hijos de Asaf. Y este salmista, en esa experiencia suya y de su familia, eh, pues explora el concepto de la muerte, del infierno. Le da miedo, pide que no quiere bajar al infierno. Otra vez estamos ante una gran dificultad. Pero él ve como que el Mesías que vendrá vencerá a la muerte, será vindicado, triunfará a la muerte y vemos otra vez una, una realidad, una serie de expresiones que se iluminan y se entienden perfectamente conociendo a Cristo que murió por nosotros en la cruz y resucitó. Por tanto, estamos hablando de dificultades como aquí, y aquí estamos hablando de la liturgia, de que el Señor nos ofrece su mano para ascender con Él al monte. ¿Y qué haremos en el monte? Disfrutar, alabándole. Hay una serie de salmos del 112 a 117 y más, pero en estos de una manera peculiar, los salmos que se conocen como el Jalel egipcio, que se pronuncian en la Pascua y que nos sitúan temporalmente en Egipto, nos sitúan en el Éxodo, nos sitúan de la esclavitud a la libertad, cuando Egipto oprimía a los israelitas, Dios escuchó su clamor y los liberó. Y el pueblo de Israel alabó al Señor. Estos salmos se recitan en la Pascua, ya lo veremos, son muy adecuados para alabar al Señor. Hay una progresión en este camino ascendente. El Salmo 118, el más largo de todo el Salterio, tiene más de 150 versículos. Nos elogia a la ley divina que nos conduce por los caminos del Señor, pero la progresión es ascendente cada vez más, nunca mejor dicho. Los salmos 119 a 33 se denominan cantos de ascensos. Bueno, todo esto culmina con los últimos salmos en que vamos a decir un montón de veces aleluya, que traducido literalmente significa Señor, brilla, que tu rostro brilla y nos ilumine. Y culmina no solo diciendo que brille, sino afirmando rotundamente que brillará. Aleluya es brilla, Señor, que tu rostro nos ilumine con su claridad magnífica. Y Etzalel es el mismo verbo, pero que anuncia el futuro. Al final, todos los seres, dice el último salmo, alabarán al Señor con toda certeza. Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Muy bonito. Mis defectos, los problemas de la vida, las dificultades del corazón del hombre, las dificultades que encontramos en los demás, me hacen mirar hacia el cielo y pensar, Señor, ¿quién va a poder? Señor, ¿quién va a poder habitar contigo? ¿Quién vivirá en el monte santo? Dice el Salmo 14 y el último salmo de esta serie dice algo parecido, ¿no? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá hacia Yahvé? ¿Y quién estará ahí de pie?
¿Quién estará en tu lugar santo? En esta escena, en este 14 al 23, en esta progresión litúrgica, ahí aparecen salmos muy famosos, ¿no? El Salmo 21, según la versión griega, el Salmo 22, según la versión hebrea, eh, es el famoso salmo que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Simplemente les explicaré una maravilla que es el título de este salmo. Antes de que diga esto, este salmo que Jesús citó, por lo tanto, quería que pensáramos en este salmo cuando estaba crucificado, se titula eh, Para la cierva de la aurora. La cierva de la aurora. ¿Qué será un salmo para la cierva de la aurora? Bueno, pues la cierva de la aurora es una cierva que sabe que va a morir. Es una cierva que empieza a escuchar movimientos a su alrededor, es de noche, empieza a ver fuegos, está en el bosque, es una cervatilla inocente que no ha hecho nada. Y cuando empieza el primer rayo de luz a despuntar por el horizonte, cuando la aurora eh, se alza, sabe que va a morir porque es el momento en que los cazadores van a empezar a acosarla y va a morir. Bien, el Señor es nuestro primer amor, es la cervatilla eh, más inocente que ha existido y que en la cruz se preguntaba, ¿por qué, Padre, me has abandonado? Eh, Aquí vemos pues el título sobre la cierva de la aurora y Jesús quería que pensáramos en este salmo porque se cumplieron muchísimas de las afirmaciones que él dijo desde allí. El Salmo 23, seguimos en esta secuencia litúrgica ascendiendo al monte, está hecho por el rey David en Engedi, seguramente en una cueva, acosado por el rey Saúl que quiere matarle. Y desde allí el Señor dice el famoso el rey David dice el famoso Salmo 22 o bien 23, según las Biblias que consultéis. Una afirmación sorprendente. El ungido de Dios es perseguido por el rey con sus ejércitos, con sus soldados, con espadas, con estrategas. Él está en una cueva, en un sitio, aquí la foto pues está un poquito idealizada, pero esto es un desierto, esto está pegado al mar muerto, un lugar de muerte, de esterilidad, calor extremo, frío extremo. David ha huido, está solo, no tiene a nadie, no tiene nada que hacer, el rey lo va a matar. Y sin embargo, desde allí David reza. Señor, eres mi pastor, nada me falta, dice el verbo original hebreo. Sería mejor decir, nada me falta, nada me faltará, nada querré, no necesito nada. Me van a matar ahora, van a buscarme, pero yo te tengo a ti, tú eres mi pastor, me has traído hasta aquí, tú me has recostado, ¿eh? No es lo mismo que yo me recueste que me recuesten. Tú me has recostado. No es lo mismo recostarme yo en la cama que mi madre me recueste. Aunque yo camine por calladas oscuras, no temo nada. La traducción textual es, aunque yo, cuando camine por el valle de la sombra de la muerte, el valle de la sombra de la muerte, nada temeré porque tú estás conmigo. ¿Qué es el valle de la sombra de la muerte? Algo que prácticamente es la muerte, pero en realidad no es la muerte misma, la sombra de la muerte. Bueno, mi buen pastor ha pasado por el valle de la sombra de la muerte. Cristo murió en la cruz, pero no fue una muerte para siempre, era una sombra de la muerte. Como Él ha caminado por ahí, ¿eh? Como Él ha estado en la cruz, en el salmo anterior colgado, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso es mi pastor. Solo Él es mi pastor.
El Señor es mi luz y mi salvación. Pasamos al Salmo 26. ¿A quién temeré? Este salmo es sorprendente porque nos habla el corazón de Dios, quizás por primera vez en la Biblia. Realmente el salmo no dice que yo oigo en mi corazón, sino que mi corazón se dirigió, el corazón de Dios se dirigió a mí, diciendo, búscame. El corazón de Dios me dice, busca mi rostro, mírame, mira mi presencia. Y una vez le he mirado, una vez le he visto, ya no quiero nada más. Una cosa pido al Señor, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, mirar su belleza y gozar de él. Vamos avanzando, Salmo 144, otra vez profecía de Cristo. Eres el más bello de los hombres. Es un salmo romántico, muy parecido al Cantar de los Cantares. Un salmo romántico. El Señor no solo es mi Dios, que lo es, no solo es mi Rey, que lo es, no solo es mi pastor, que lo es, no solo es mi amigo, que lo es. El Señor es mi novio, es mi esposo, es mm, mi mayor intimidad. Dios me ama con muchos tipos de amores, incluso con un amor erótico en el sentido de que es un amor esponsal, es un amor en el que hay una entrega mutua, él quiere entregarse a mí como un esposo a una esposa, de muchas otras maneras, pero el cántico de los cánticos, cantar de los cantares y el Salmo 144 pues demuestran que Dios también ha querido revelarnos que nos ama con un tipo de amor de este tipo, romántico. Salmo 62, también muy importante. Tenemos al rey David también huyendo otra vez. Ha sido depuesto y su propio hijo lo está persiguiendo y él está escondido en el desierto. Por la noche hace mucho frío. Su hijo quiere matar. Y el rey David pronuncia este salmo, elabora esta poesía movido por Dios, que decimos en las grandes solemnidades en la iglesia, se reza este salmo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, por ti amanezco intensamente, no de una manera normal, amanezco hacia ti. Salmo 150, lo veremos cuando hablemos del rey David. El rey David cometió un pecado enorme, 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 inexcusable. No tiene excusa. Sin embargo, es nuestro modelo porque no se escondió. A lo mejor nosotros hacemos cosas menos graves que el rey David, pero hay poca gente que no se esconda de sus miserias. Este lo explicaremos con el rey David. Vamos acabando, canciones de ascensos. Hemos pasado de Egipto, el ojo de la ley divina, Salmo 118, y estos salmos son cantos de ascensos. ¿Por qué de ascensos? Literalmente de ascensos. Son salmos que decimos cuando subimos los escalones, no al templo, sino incluso más allá. En el último ámbito más sagrado, antes de subir al templo, había 15 escaleras y en cada escalera se pronunciaba el inicio de un salmo. Son escaleras que la tradición cristiana dice pues que subió incluso la Virgen María. Salmos que ustedes han oído muchas veces, ¿eh? Y que el contexto es precioso, porque estamos realmente ascendiendo como si subiéramos hacia el sagrario hoy en día. Les pongo solo un ejemplo. Eh, Mi corazón no es ambicioso, modero mis deseos como un niño en brazos de su madre.
dice el Salmo. Estoy subiendo al templo, Señor, mi corazón no es ambicioso, no sube, no vuela como las langostas, dice algo así, y mis ojos no se levantan a cosas que yo no voy a poder entender. Y no camino por cosas también grandes, ni soy capaz de hacer milagros, no hay milagros dentro de mí, sino que me calmo, me relajo, Señor. Yo no puedo hacer grandes cosas, pero me relajo y me calmo como un niño en brazos de su madre. Realmente el Salmo dice como un niño destetado. A alguien le puede parecer raro, pero inténtenlo. No es lo mismo que un bebé se acomode en las entrañas de su madre sobre su regazo y esté dormido y tranquilo, a que lo haga un niño destetado de 3 años. El niño destetado es distinto en muchos sentidos, ¿no? Un bebé o ya un niño de 1 añito, cuando se acerca a su mamá, a veces tiene hambre, quiere comer. En cambio, un niño de 3 años al que le han destetado, cuando quiere estar con su mamá, es porque la ama, porque la quiere. Así nos recostamos nosotros en el regazo del Señor y esperamos en Él desde ahora para siempre. Salmo 138, muy potente. Señor, tú me escrutas, tú me penetras. El Señor, este verbo aparece poquísimo, Jakartani. El Señor se mete y busca, discierne y conoce perfectamente lo que hay dentro de mi corazón. Me cubres con tu palma y al escrutarme, pues sabes todo de mí. Incluso cuando yo voy a hablar, el Señor ya sabe lo que voy a decir. Cuando voy a rezar, sabe si lo voy a hacer con atención o sin atención. Si alguien dice una palabra fea, el Señor ya lo sabe. Si alguien va a decir una cosa bonita, Él se alegra y ya lo sabe antes de que suceda. No podemos escapar de su aliento, de su mirada, que es una mirada bondadosa. Él nos creó, ¿eh? Y más maravillosamente aún nos hizo admirables milagrosamente. Bueno, acabamos y aprendemos un poquito de hebreo. Esto es una Hei, una Lamed, una Wab, Jalelu, y esto es una Yot, y esto es una Hei, ya. Ahora ya saben de dónde sale la expresión aleluya, Jalelu, ya. Esto es un imperativo, te está mandando algo, hazlo, alaba, se puede traducir como alaba al Señor, pero el significado original es brilla, o haz que brille, Señor, resplandece, Señor, te hago resplandecer con mi alabanza, te alabo, porque brillas. Eh, la traducción literal a veces admite muchos significados muy enriquecedores. Aleluya, brilla, eh, brilla, Señor, aleluya. Concluimos, los salmos son canciones litúrgicas. Bueno, a veces las leemos, mejor cantarlas. A veces las cantamos solos, mejor cantarlas juntos, mejor cantarlas en el templo, en la Asamblea Santa, presididas por un ministro. Son 150 salmos y les diré un secreto. La gente apreciaba tanto los cristianos lo que son los salmos porque son alabanzas de ángeles, alabanzas perfectas. Los cristianos en otras épocas en que no estaban instruidos, no sabían leer, decían, a mí me gustaría tanto poder decir un salmo. Quería tanto decirlos. Bueno, la Virgen se apiadó de ellos y les dijo, mirad, os doy esta oración, son 150 bolitas. Son 150 bolitas porque hay 150 salmos.
Así vosotros de alguna manera podréis decir todos los salmos cada día. Rezando el rosario, pues cada bolita es una Ave María, cada bolita es como si fuera un salmo. ¿Eh? Qué buena es la Virgen. La gente analfabeta, pues sentía que estaba diciendo un salmo cada vez que pasaba una cuenta del rosario. Los salmos empiezan con la primera bienaventuranza y acaban con la alabanza que pronuncia toda la creación. No hay nada mejor. No es posible hablar mejor con Dios, alabarle y cantarle que con los salmos. No es posible porque estas oraciones las ha hecho Él. Si pudiera haber algunas mejores, Él nos las hubiera revelado. Muchas gracias.